Si pasamos a analizar el modelo keynesiano completo ahora, eh, podemos analizar, bueno, en primer lugar, cómo llegar a un equilibrio en el modelo completo, que ahora vamos a ver qué significa que sea completo, y bueno, podemos evaluar cómo cambia ese equilibrio con ejercicios de estática comparativa cuando se aplican diferentes políticas de demanda agregada y de oferta agregada. ¿Sí? Tenemos que saber que nosotros vamos a ver solo políticas, pero el equilibrio puede cambiar también ante diferentes shocks, que básicamente, como lo dijimos varias veces en el curso, consiste en cambios en los parámetros o variables que dependen del comportamiento del sector privado y que no son modificables de forma directa por la política económica, así como por ejemplo la propensión marginal al consumir, la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta o a la tasa de interés, las preferencias que tienen los individuos, ¿sí? el riesgo, las preferencias por el riesgo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O bueno, también la tecnología a la que se enfrentan los empresarios, etcétera. Entonces, primero vamos a definir el modelo keynesiano completo. ¿Sí? No lo vamos a definir, sino que vamos a ver en qué consiste. Tiene 4 ecuaciones fundamentales. ¿Sí? Cuando hablamos de modelo completo, hacemos referencia a que analizamos tanto la demanda agregada como la oferta agregada. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, la demanda agregada está compuesta por 2 ecuaciones o 2 funciones. Una es la curva IS, que representa el equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Y otra es la curva LM, que representa el equilibrio en el mercado financiero. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado la curva IS, que por ahora vamos a suponer o modelizarla a partir de esta ecuación, que nos dice que la renta es igual a la demanda agregada, donde la demanda agregada tiene como componentes en una economía cerrada al consumo, a la inversión y al gasto público. Donde el consumo depende de la renta disponible, de la tasa de interés, ¿sí? Podría depender de la riqueza también si se considera el efecto PIGU. ¿Sí? La inversión depende de la renta y la tasa de interés y el gasto es exógeno. Vamos a suponer por el momento que el efecto riqueza es nulo, por eso no aparece acá la función de consumo. Y por otro lado, la curva LM sabemos que surge a partir del equilibrio en el mercado de dinero y de los demás activos financieros que consideremos, ¿sí? En general consideramos solo los bonos como activos financieros alternativos, entonces surge a partir del equilibrio de la oferta de dinero y la demanda de dinero o la demanda de saldos reales, ¿sí? Donde la oferta suponemos por ahora que es exógena y la demanda depende de la renta y de la tasa de interés. Entonces ahí tenemos representado todo lo que es la demanda agregada. Y por otro lado, la oferta agregada, ya vimos en el modelo keynesiano, que se compone por una función de producción agregada, que está aquí, donde estas son las características de la función de producción, como ya vimos antes, y la oferta agregada también depende del equilibrio en el mercado de trabajo, donde el equilibrio se logra a partir de la igualdad entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo, donde todo esto que está aquí abajo define los signos esperados y demás de las ecuaciones, ¿sí? Como ya lo vimos antes. Entonces, cuando hablamos del modelo keynesiano completo, sabemos que estamos hablando básicamente de 4 ecuaciones, ¿sí? La de la curva IS, la de la curva LM, la función de producción agregada y la del mercado de trabajo, ¿sí? Ahora, lo que podemos hacer para simplificar el modelo es pasar de, fíjense que tenemos 4 ecuaciones con 4 variables endógenas, pasar a un modelo de 2 ecuaciones con 2 variables endógenas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si estuviéramos haciendo una práctica, digamos. Deberíamos buscar la curva de demanda agregada por un lado, donde eso lo hacemos trabajando con la IS y con la LM, sin una posibilidad de sustituir la IS dentro de la LM o viceversa, como ustedes quieren, ¿sí? De esa forma van a llegar a una sola ecuación. ¿Sí? Y por otro lado, sustituir la condición de equilibrio en el mercado de trabajo en la función de producción y así obtendríamos la curva SA. ¿Sí? Es decir, por un lado, usar las 2 ecuaciones en la curva de A para obtener la curva de demanda agregada y por otro lado, usar las 2 ecuaciones que definen la oferta agregada para llegar a una sola ecuación que nos defina la SA. ¿Sí? Y de esa forma, acá tenemos ecuaciones genéricas nomás, pero llegaríamos a 2 ecuaciones con 2 variables endógenas si tuviéramos funciones explícitas, donde las variables endógenas serían el nivel de precios y el nivel de producto. ¿Sí? Entonces, de forma explícita, nosotros podemos definir a la función de demanda agregada como una función que depende
del nivel de precios de forma negativa, y acá están solo incluidas las variables de política económica, los impuestos, las transferencias, el gasto público y la oferta monetaria, donde los signos esperados de esas variables son los que están aquí abajo, ¿sí? Como lo vimos antes en el curso. Que estén solo estas variables de política económica no significa que sean los únicos determinantes de la demanda agregada. ¿Sí? Los determinantes son todos los que ya vimos cuando vimos el tema de demanda agregada, ¿sí? El consumo autónomo, la inversión autónoma, etcétera, etcétera. Todas las variables que vimos antes. Aquí solo incluimos la de política económica. Y por otro lado, de forma explícita, podemos decir que, implícita, perdón, podemos decir que la función de oferta agregada es una función que depende del nivel de precio de forma positiva, por los motivos que ya comentamos antes, del nivel de salario mínimo y del stock de capital, donde aquí, fíjense, solo se incluyen las variables exógenas, ¿sí? Este salario mínimo y el capital son, el stock de capital son variables exógenas. Y el nivel de precios, que es una variable endógena, ¿sí? Bueno, para buscar el nivel de precios y de renta de equilibrio, vamos a tener que, si tuviéramos un ejercicio, tendríamos que igualar la curva de oferta agregada con la demanda agregada, ¿sí? Es decir que matemáticamente resolvemos esto como sistema de ecuaciones simultáneas, ¿bien? En los ejercicios de razonamiento seguramente tendrán alguno para trabajarlo con números, digamos, o con ecuaciones explícitas, ¿bien? Entonces, gráficamente, ¿cómo analizamos el modelo keynesiano completo? Lo que vamos a buscar, en el fondo, es el equilibrio en todos los mercados, ¿sí? ¿De qué mercados estamos hablando? Básicamente de 5 mercados. El mercado de activos, que se compone por el mercado de dinero, el mercado de bonos y el mercado de capital, ¿sí? Es decir, considera tanto los activos financieros como los activos reales. El mercado de bienes de nueva producción, ¿sí? Que está reflejado en la curva IS, y el mercado de trabajo. Entonces, lo que hace el modelo completo es buscar el equilibrio en esos 5 mercados. Y por lo tanto, para analizarlo gráficamente, vamos a hacer generalmente estos 6 gráficos que están acá, donde fíjense, por un lado tenemos el modelo ISLM acá arriba, ¿sí? Que nos va a permitir definir la curva de demanda agregada, que está acá abajo. Por otro lado, tenemos todos los gráficos que vimos antes para llegar a la curva de oferta agregada, que son estos 3 que están acá. ¿Sí? Fíjense, el primero es el equilibrio del mercado de trabajo, considerando el salario nominal como variable en el eje de las ordenadas. ¿Sí? El segundo es otra vez el equilibrio del mercado de trabajo, o un gráfico sobre el mercado de trabajo, mejor dicho, pero que considera solo la demanda agregada, y esto se hace, solo la demanda de trabajo, y esto se hace para ver cómo piensan los empresarios respecto al salario real, ¿sí? Para dar cuenta de que ellos no tienen ilusión monetaria, ¿sí? Entonces, esto es sobre el mercado de trabajo. Después tenemos un tercero para dar la curva de oferta agregada, que es la función de producción agregada. ¿Sí? Entonces, todos estos 3 nos permiten ver el comportamiento de la oferta agregada, que es la que está graficada aquí. Este, que está aquí arriba, el gráfico F, nos modeliza el modelo ISLM y por lo tanto nos permite dar la curva de demanda agregada, ¿sí? Este es un gráfico espejo, digamos, una recta de 45 grados, que lo único que hace es llevar el nivel de producción que sale de la oferta agregada al modelo completo, ¿sí? Que es el que está acá en el gráfico E, ¿sí? En definitiva, al equilibrio en todos los mercados lo vemos en en el gráfico E, ¿sí? Que fíjense, nos muestra la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada. Y todos los demás gráficos los usamos para ver, bueno, de dónde sale esa curva de oferta agregada y de dónde sale esa curva de demanda agregada, ¿sí? Tenemos que saber que en el equilibrio, ahora vamos a ver el punto de equilibrio este que está ejemplificado en estos 6 gráficos. En ese equilibrio se cumplen los planes de todos los agentes, ¿sí? El de los consumidores, el de los empresarios, el de los empresarios como productores de bienes y servicios, digamos, y como demandantes de empleo, y el de los trabajadores, ¿sí? Tenemos que saber que en este modelo keynesiano existe la posibilidad de que se esté en el pleno empleo o que exista desempleo del tipo voluntario o del tipo involuntario, ¿sí? Entonces veamos este ejemplo de equilibrio en particular. Fíjense que para este caso, en el primer gráfico, veamos primero el gráfico del mercado de trabajo. ¿Sí? Teníamos que, esta es la curva de oferta de trabajo, esta es la curva de demanda de trabajo, dado el nivel de precios, P0, ¿sí? Entonces para esa demanda de trabajo y esa oferta de trabajo, el nivel de empleo de equilibrio es este, y el salario nominal es este, de equilibrio, ¿sí?
Entonces ahí tenemos un nivel de empleo. Ese nivel de empleo tiene que ser el mismo que el de este gráfico, que grafica solo la demanda de trabajo respecto al salario real, donde fíjense que acá podemos identificar cuál es el salario real. El W0, o sea, el salario nominal es el mismo que el que estaba en este puntito, ¿sí? Y sobre P0, que es el nivel de precios para el cual está graficada esta demanda de trabajo de acá arriba. ¿Sí? Entonces, este es el mismo nivel de empleo. Ese nivel de empleo se introduce en la función de producción agregada, ¿sí? Y nos permite identificar el nivel de producción que surge a partir de la forma de la función de producción agregada, ¿sí? O de la restricción tecnológica de esta economía. A ese nivel de producto lo llevamos al gráfico espejo, ¿sí? Y nos permite identificar el nivel de producto que se corresponde con la función de oferta agregada. Así como estamos seguros que ese es un punto de la curva de oferta agregada, porque sale del equilibrio del mercado de trabajo para una demanda de trabajadores que depende del nivel de precios P0, ¿sí? Y ese equilibrio lo llevamos a la función de oferta agregada, a la función de producción agregada, perdón, y la producción que sale de esa función de producción agregada, estamos seguros que es un equilibrio con respecto a la oferta, digamos, ¿sí? Un nivel de producción de equilibrio. Entonces ahí tenemos un par de precio y producción que equilibra la parte de la oferta agregada de la economía, ¿sí? Entonces es un punto de la curva de oferta, este I0. ¿Sí? Y con respecto a la demanda agregada, tenemos que ver qué pasa en el modelo IS-LM. Fíjense, tenemos una curva IS, una curva LM que depende del nivel de precios P0, ¿sí? Porque acuérdense que la oferta monetaria cambia cuando cambia el nivel de precios, entonces la LM está graficada para cierto nivel de precios, ¿sí? Entonces, dada la intersección de las dos curvas, este es el equilibrio que nos determina la renta de equilibrio y la tasa de interés. ¿Sí? Esa renta la llevamos hacia el gráfico del modelo completo y así tenemos un punto de la curva de demanda agregada. ¿Sí? Entonces ustedes podrían simular cambios en los precios y ver cómo eso repercute en el mercado de trabajo, cómo repercute en el modelo IS, y así como tenemos diferentes puntos para hallar esta curva de demanda agregada y para hallar esta curva de oferta agregada. ¿Sí? Pero por el momento, para simplificar, con uno de esos solo puntos, con un solo punto de equilibrio, marcamos el equilibrio general para poder entender de qué se trata. Entonces, eh, fíjense, la intersección entre la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada surge el nivel de las variables endógenas de equilibrio de este modelo, ¿sí? Donde las variables endógenas son entonces el nivel de precios y el nivel de renta, ¿sí? Que equilibran los 5 mercados de los que hablábamos antes. Bien, fíjense entonces, como les decía antes, como en este modelo existe la posibilidad de desempleo y desempleo de dos tipos, uno de los objetivos de la política macro va a consistir en poder acercar el nivel de empleo al nivel de empleo de pleno empleo, ¿sí? Así que vamos a ver cómo podemos acercar o achicar la brecha de producto efectivo y producto potencial a partir de la utilización de diferentes políticas económicas. ¿Sí? Todas las políticas que vengan por el lado de la demanda agregada van a afectar a la curva de demanda agregada, ¿sí? Es decir, las políticas fiscales y monetarias van a afectar a la curva de demanda agregada, ¿sí? Estas políticas podemos pensar que son más controlables en el corto plazo, y también, como decía antes, tenemos que saber que aparte de las políticas que influyen en la demanda agregada, esta curva se puede desplazar por efecto de variaciones exógenas en el consumo, la inversión o la demanda de dinero, ¿sí? Es decir, cambios, por ejemplo, en la propensión marginal a consumir, en la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés o a la renta, en la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés o a la renta, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos cambios, ya sea por políticas o por variaciones exógenas en variables o parámetros, van a afectar a la curva de demanda agregada. Y si nos preguntamos qué afecta a la curva de oferta agregada, bueno, ya lo explicamos hace un rato en esta clase, y variaciones en el stock de capital que tienen efectos positivos en la productividad marginal de los trabajadores, y en general todo cambio que haga que la función de producción agregada se desplace hacia arriba, ¿sí? Es decir, aumente el nivel de producto para todo nivel de empleo, ¿sí? Donde esta posibilidad de desplazamientos de la curva de oferta agregada, de la función de producción agregada, tenemos que saber que es más probable que ocurran en el largo plazo, ¿sí? Son políticas más o cuestiones más de largo plazo. También afecta a la curva de oferta agregada cambios exógenos en la demanda de trabajo, dado el salario real, y en la oferta de trabajo, dado el salario nominal, como vimos hace un rato, y cuando cambia el salario mínimo o el salario fijado por factores institucionales, también cambia la curva de oferta agregada.
Entonces, vamos a darles una suerte de guía para el análisis de las políticas, ¿sí? Con el modelo completo. Tenemos que saber que acá tenemos tres componentes para analizar, ¿sí? Por un lado, el modelo ISLM, ¿sí? Que nos da cuenta de lo que pasa con la demanda agregada. Por otro lado, el mercado de trabajo y la función de producción agregada, que nos da cuenta de lo que pasa con la curva de oferta agregada. Y después tenemos el modelo completo, ¿sí? Tenemos como tres componentes, si se quiere. Y como posibles pasos a seguir para ordenar el análisis, sugerimos estos cinco, ¿sí? Primero, cuando analizamos alguna política o alguna perturbación, tenemos que identificar si proviene de la oferta agregada, de la demanda agregada o de ambos componentes del modelo, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos, analizamos los efectos directos, indirectos y finales de ese shock o política, ¿sí? Si era, por ejemplo, una política por el lado de la demanda agregada como una fiscal o monetaria, entonces analizamos primero los efectos directos, indirectos y finales de esa propia política, en ese caso sería en el modelo ISLM, digamos, luego analizamos cuáles son las implicancias en el modelo completo, si en el modelo SADA, y cuáles son las consecuencias en términos del nivel de precios, luego analizamos cuáles son las implicancias en cambios de precios, digamos, en el nivel de precios, eh, cómo cambia el nivel de precios, ¿sí? Por la política y cómo ese cambio en el nivel de precios influye en el modelo completo, y luego analizamos los efectos finales. ¿Sí? Estos son como pasos sugeridos para poder analizar las políticas. Entonces,